Muy buenas tardes, queridos hermanos, buenos días donde se encuentren. Pues bueno, es una bendición, mis hermanos, venir a compartir la palabra de Dios. Y más en este tiempo que estamos, ¿verdad? La segunda semana de Pascua. Pues ya nomás nos falta el recorrido para llegar a Pentecostés en los tiempos litúrgicos. Y ahorita pues estamos viendo las escrituras que nos hablan de los hechos de los apóstoles, de Juan, que es después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis hermanos, hoy pues las lecturas de hoy, por alguna razón, nunca me habían compartido, nunca me había tocado compartirlas, y me encantan estas lecturas desde hace mucho tiempo que las escuchaba, y tampoco por azares del destino no me ha tocado compartirla en alguna comunidad de las que a veces voy, pues, pero hoy ya Dios tenía que era para mí, ¿verdad? Pues con la gracia de Dios, pues aquí estamos. Pero sobre todo, mis hermanos, es momento de agradecerle a Dios nuestro Señor Jesús por cada momento que Él nos da, por este día que abrimos nuestros ojos. Muchas personas pues ya no los abrieron, muchas personas tenían planes para este día y pues no se llevaron a cabo porque la voluntad de Dios es la más poderosa. Pero tú y yo que estamos aquí, que estoy hablando y que me estás escuchando, hay que agradecerle a Dios nuestro Señor porque nos han dado un día más de vida. El hecho de abrir los ojos en la mañana, de podernos mover, ya es una bendición, mi hermano, ya es un milagro, ya es una gracia de Dios. Entonces vamos a darle gracias por todo, a ponernos en sintonía, a ponernos en oración. Y como les digo, yo no soy un predicador, pero a mí me gusta compartir la palabra de Dios. De lo poquito que sé, que he aprendido, me gusta compartirlo. Y a la vez, mis hermanos, yo aprendo también. Yo también aprendo hablando de Dios, leyendo su palabra y más compartiendo. A veces yo soy el que más aprendo de las lecturas. Entonces, mis hermanos, pues hoy, como les dije anteriormente, es la segunda semana ya de Pascua, ¿verdad? Muchos, quizás cuando comenzó la cuaresma, prometieron muchas cosas. No sé quién las cumplió, quién no las hemos cumplido, pero es momento, mis hermanos, de ponernos en la presencia de Dios y dejarlo que Él haga su obra en cada uno de nosotros, para que sea Él, mis hermanos, el que nos conduzca, el que nos lleve. Nosotros tan solo debemos de ser dóciles a su palabra y permitirle que entre en nosotros, que entre en nuestras vidas, que actúe en nosotros, para así nosotros, mis hermanos, poder cambiar y poder demostrar que estamos en el camino de Dios, que estamos en la luz. Muchos de nosotros estábamos antes o estamos en las tinieblas, pero sabemos, de mis hermanos, que hoy, en estos días de la resurrección de Cristo, pues hemos vuelto a la vida con Él, y es momento de dejar los malos hábitos, el mal camino, que cada quien sabe cuál es el camino que llevamos, ¿verdad? No todos padecemos del mismo mal, hay diferentes males, diferentes formas de desviarnos, de entrar a la oscuridad, pero es el momento, mi hermano, mi hermana, de regresar al camino de Dios. Y vamos a hablar, mis hermanos, en la primera lectura del día de hoy, que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, del versículo 5, del capítulo 5 y de los versículos 17 en adelante. En aquellos días, el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche, un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de allí y les dijo: vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida, para obedecer la orden. Se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado y los de los hijos de Israel, y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias,
a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Encontraron la cárcel bien cerrada y los centinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo: los hombres que habían metido a la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia con sus hombres trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque temían ser apedrados por el pueblo. Palabra de Dios. Pues mis queridos hermanos, esta lectura nos da la prueba, mis hermanos, de que para Dios nada es imposible. Ya habíamos escuchado por ahí en otras lecturas que dice que a Pablo y a Silas también les pasó lo mismo. El Señor los sacó de la prisión sin molestar a nada. Y ahorita podemos ver la persecución a las cosas divinas. Se parece poquito, mi hermano, a lo que ahorita está sucediendo en diferentes partes del mundo. Por allá en Sudamérica, por allá no recuerdo exactamente en qué país, Nicaragua para ser exacto, están una persecución tremenda sobre los sacerdotes, sobre los obispos, sobre toda la persona que hablan de Dios. Y pues aquí donde nosotros estamos, gracias a Dios, no se escucha mucho de eso, pero en México pues sí se escucha de que las persecuciones contra los que hablan de Dios están fuertes, están tremendas. Pero podemos ver, mis hermanos, que por fuertes que sean, cuando la obra es de Dios, la obra va a continuar, no hay quien la pare porque es una obra divina. Tan solo, mis hermanos, ¿cómo no va a parar? Es que haya valientes como esos apóstoles. No se acobardaron el estar encerrados. Como ser humanos, pues sabemos de que duele y pues cuando nos quitan la libertad, pues sí se agüita uno, ¿verdad? Pero estas personas, mis hermanos, estaban llenos del Espíritu. Por eso, pues Dios estaba con ellos. ¿Por qué? Porque ellos le permitieron a Dios entrar en su corazón, ¿verdad? Uno dirá, ¿y cómo yo le permito? Ya Dios no existe. Es muy fácil la palabra de Dios, escucharla y tratar de llevar correctamente lo que la palabra de Dios dice, y así nos podemos hacer fuertes a lo que venga. Cuando Dios está con uno, nadie está contra uno, y aquí podemos ver esto que sucedió, este relato a través de estas escrituras, de que los apresaron porque ellos seguían hablando, y más en este tiempo después de la resurrección de Cristo. Todo lo que ellos hablaban era acusándolos de que habían matado a Jesús de Nazaret y que Jesús había resucitado por obra de Dios, por obra de Dios nuestro Señor. Pero todo eso a la gente, a los sumos sacerdotes, a los de la ley, pues no les gustaba. No les gustaba escuchar lo que muchos de ellos sabían que era verdad, fíjese. Porque en el grupo de ellos había muchos que creían. Pero sin embargo, como en todo lugar pasa, a veces cuando le conviene a uno, la conveniencia vale más que la obediencia. Y ellos se hacían pues al lado donde les iba mejor. Pero podemos ver, mis hermanos, que por muchas cosas que hicieron en contra de ellos, no lograron pararlos. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios habitaba en ellos. El Espíritu de Dios tenía poder sobre ellos. Tenían esa fuerza, esa valentía para enfrentar lo que viniera. No era una tormentita, eran cosas tremendas. Sin embargo, mis hermanos, no se detuvieron. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que uno debe de aprender de este mensaje? Muchos podemos decir, pero a mí no me persiguen o yo no persigo. Muchas de las veces, mis hermanos, en dejar de escuchar la palabra de Dios cuando alguien nos quiere escucharnos, cuando alguien nos quiere hablar de Dios, hay que escucharlo, mis hermanos. Voy a tomar algo que un poquito fuera nomás para corregir. Si nosotros somos católicos, mis hermanos, mis hermanas, hay que seguir
nuestra religión como es, ¿verdad? Porque aquí, de ahí se agarran mucho nuestros hermanitos separados. De aquí se agarran de este texto, pero no más de ahí, de que Dios está en ellos y Dios está en todos nosotros. Cuando alguien le hable de Dios, mi hermano, como es y la creencia que usted tenga, escuche, porque esa persona puede venir de Dios. Yo no critico, no juzgo a las demás religiones, a los demás no. Pero yo digo en lo que es lo mío, lo que es lo católico, y yo me baso a lo que es lo católico y a lo que yo veo en mi iglesia católica. Sin criticar, sin nada a los demás. Porque yo sé que Dios es de todos y es para todos, dependiendo cada quien lo que haga. En este caso podemos ver los que juzgaban a los apóstoles, los que los apresaban, también eran hijos de Dios. Tanto daño que le hicieron a Jesucristo. Jesucristo murió por las manos de sus hijos, de todos nosotros, por nuestros pecados. Entonces aquí podemos ver el amor que Dios nos dio a cada uno de nosotros, mis hermanos. Del amor que Dios nos dio por uno, individualmente dándonos el amor. Y en esta forma podemos ver cómo ellos, de agradecimiento y de poder, ellos seguían hablando de la palabra de Dios porque querían convertir a toda la gente. Ellos en ese momento estaban llenos de su espíritu y ellos querían que toda la gente, todo el pueblo creyera en que Jesucristo había resucitado. Entonces, mis hermanos, todavía muchos de nosotros por ahí estamos en la creencia que no ha resucitado. Sí ha resucitado, pero a lo mejor no resucitó en mí, porque el pecado me tiene en la oscuridad y no puedo ver la luz. Tengo muchos problemas y tengo tantas cosas que no veo la puerta. Muchos decimos, Dios no existe. Permíteme decirte que Dios sí existe, mi hermano, y es un Dios vivo. Tan solo lo que uno debe hacer es escuchar su palabra, ponerle atención a lo que Dios quiere. Y en este relato, mis hermanos, de la lectura de hoy, cabe destacar la intervención divina sobre la persecución humana, fíjese. Aquí ganó la divinidad de Dios, porque Dios intervino a través de ese ángel, sacándolos de ese lugar donde estaban contra las leyes humanas. Pusieron candado, no tanto pusieron, pero Dios con su divina gracia lo sacó sin molestar los candados, sin hacer nada. Entonces aquí ganó la divinidad de Dios a través de los apóstoles al ser liberados por el ángel del cinturón, enseñando la palabra de vida. Fíjese, hermano, ellos estaban en el templo enseñando la palabra de vida. No se fueron a una cantina a celebrar que habían salido, se fueron al templo a hablar de la palabra de Dios y mostrando la misión que Dios les había dejado, que tenían que seguir evangelizando a toda la gente. No puede ser encadenada por el medio de la autoridad o de las leyes grandes, mis hermanos. La palabra de Dios no puede ser encarcelada de ninguna manera. La palabra de Dios es libre y es viva. Tan solo se ocupan pilotos valientes que estén dispuestos a llevar esa palabra. Ahorita, mis hermanos, podemos ver lo que está pasando en Medio Oriente, lo que estamos viendo, y no podemos decir que es algo bueno, porque aquí podemos ver que la autoridad, el que tiene más poder, es el que quiere sobresalir. Y eso no es agradable a los ojos de Dios, mis hermanos. Aquí de una forma o de otra se está encerrando la palabra de Dios a través de estos reyes poderosos que se creen los reyes del mundo, pero están muy lejos de serlo. Me atrevo a decir que pobres tontos. Podrán tener el control del poder, pero no tienen la divinidad, no tienen la gracia de Dios, porque andan fuera del camino, andan en la oscuridad, aunque presumen que andan en la claridad, pero están totalmente errados, mis hermanos. Entonces lo que tú y yo debemos de hacer es, mis hermanos, si tenemos la noción o la inquietud de proclamar la palabra de Dios, que no nos dé miedo salir a hablar con poder,
primero que nada, poderle a Dios, que sea Él el que va a hablar. Muchas de las veces pensamos que somos nosotros. No, mi hermano, mi hermana, cuando el Espíritu actúa, nosotros no somos nada. Nosotros somos una cosa, nada. Porque Dios es el que hace su obra a través de cada persona, mi hermano. A través de cada persona que se presta, que anima a llevar la palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí podemos ver eso, que no pudieron encerrar la palabra de Dios por la fuerza humana. La divina gracia de Dios los sacó adelante a que ellos siguieran evangelizando, porque esa es la misión que Dios les había dejado, y esa misión es la que a mí y a ti también nos ha tocado, mi hermano. De una forma o de otra hemos sentido el llamado de llevar su palabra, pero no debemos de echarnos para atrás, debemos seguir adelante llevando el mensaje que Dios quiere para la demás gente. Y vamos a pasar, mi hermano, mi hermana, en este momento a lo que es el Evangelio, el cual también nos habla de los mismos sucesión. Entonces dice, el Evangelio es el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, de los versículos 16 en adelante, y dice así: tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la voluntad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra de Dios. Pues, mis queridos hermanos, aquí te confirma lo que te estaba comentando, que el amor de Dios, mi hermano, mi hermana, es tan grande, mi hermano, no tiene límites. Es un amor verdadero, es un amor puro, es un amor enorme. Dice la palabra de Dios, mi hermano, que Dios envió a su único Hijo a padecer, a sufrir al mundo por ti y por mí, mi hermano. ¿Habrá más cariño, más amor que ese? Yo digo que nunca lo hay y nunca lo va a haber, porque esto es un amor verdadero, mi hermano. Muchos de nosotros andamos mendigando amor donde no hay, mi hermano. El amor está en Jesucristo. ¿O cuántos de nosotros estamos dispuestos a mandar un hijo a que muera por otros? ¿Verdad que suena poquito ilógico y incorrecto? Que nadie puede decir: ahí va mi hijo para que lo maten, ¿verdad que no? No, eso es por amor. Dios lo hizo por mí y por ti. Y se cumplió tal cosa como Dios quiso, no como el Hijo quiso. El Hijo obedeció hasta donde el Padre le dijo. Entonces, mi hermano, es una obediencia de padre e hijo que tampoco va a haber jamás en la tierra. ¿Cómo me llevo con mi padre? ¿Cómo me llevo con mi hijo? Es cuestión de cuestionarme. ¿Acaso estoy siguiendo el camino que Dios me dio? ¿Acaso estoy siguiendo el camino que Dios quiere que yo camine? Y aquí voy a hacer un énfasis de lo que es la luz. Cuando Jesús vino a la tierra, mi hermano, mi hermana, todos lo desconocieron, lo criticaron, le hicieron tantas cosas que ya miramos lo que pasó hace unas semanas. Pero mi amigo, mi hermano, en esta cuestión, ¿cuántos de nosotros seguimos creyendo en lo que yo creo
y que creo que es la verdad porque yo lo creo. Aunque muchos estamos fuera de camino, mi hermano, mi hermana, que nuestras ideas están un poquito sacadas de onda, te puedo decir, porque a veces me aferro yo a algo creyendo que está bien, y tan fuerte es mi egoísmo que yo mismo me la creo que estoy haciendo las cosas bien, aunque sé de corazón que estoy fuera del camino de Dios. Pero por una razón u otra no quiero enderezar mi camino porque no quiero dejar las obras que ando haciendo mal. Porque a lo mejor en lo que estoy haciendo me siento a gusto, me siento bien, me siento que soy el que todo puede, me siento todo. Y al regresar yo al camino de Dios, todo eso tengo que abandonarlo. O sea, dejar de andar en el mal camino. ¿Cuántos de nosotros, mi hermano, en este momento, en la actualidad, andamos un poco errados de camino? Estaba yo mirando en una encuesta. Cada día el catolicismo es menos. Cada día menos se convierten al catolicismo y más se apartan del camino. Por la razón que sea. ¿Cuál es el camino que estoy tomando yo en este momento? El que yo siento que me está alejando del camino de Dios. Y es triste, mi hermano, mi hermana, cuando ya supimos que estábamos en la luz, cuando alguien nos habló de Jesucristo, cuando lo vimos, cuando lo sentimos, pero dejamos eso por algo que nos atrae del mundo. Alguna diversión. Muchas de las veces nos hacemos esclavos del trabajo. Muchas de las veces las decisiones que tomo son erradas porque confío plenamente en mí. No se lo pongo a Dios en sus manos. Yo confío en mí. Entonces, mis hermanos, eso es lo que nos dice cuando no creemos en Dios. Cuando preferimos el mal por el bien. Aquí nos dice que es la luz y la oscuridad. Y es la verdad, cuando andamos en el camino equivocado, andamos en tinieblas, andamos a señas, a tientas, se puede decir, como decían mi abuelito, por ahí andas a tientas. Entonces, mi hermano, si queremos caminar en la luz, debemos de creer en Jesucristo. Porque fíjese una cosa, si yo le pregunto ahorita, ¿cuántos creemos en Jesucristo? Todos creemos en Jesucristo. El enemigo cree en Él. Pero yo le digo, ¿cuántos le creemos a Jesucristo? Y ahí cambia la situación. Ahí cambia el punto. Yo creo, pero no le creo. ¿Por qué? Porque al creerle, tengo que hacer lo que Él cree, lo que Él quiere que haga. Que son cosas, mis hermanos, que están hechas. No son inventadas por el hombre. Esas cosas ya están hechas. Ya están escritas en el libro de la vida, que es el libro en la Biblia, hermano. Esas no las inventó el que está hablando ahorita o el dueño de la casa, de la tienda, de la radio, no. Esas cosas están hechas. Y la decisión que uno toma es una decisión muy personal. ¿Prefiero la oscuridad o prefiero la luz? Entonces, mi hermano, cuando cambia uno del camino de la oscuridad a la luz, nuestras acciones se deben reflejar en el cambio que estoy haciendo, porque estoy haciendo las cosas bien, porque estoy haciendo las cosas que a Dios le agradan. A lo mejor ya no peleo con mi esposa, con mi esposo, a lo mejor no peleo con mis hijos, con mis hijas, a lo mejor me estoy enfocando a ayudar al necesitado, a visitar a los enfermos, o qué sé yo, tantas cosas que a Dios le agrada. O simplemente el hecho estoy dejando que mi corazón elija lo que Dios quiere. O mi ser elija el llamado que Dios me ha dado. Aparto a un lado mi egoísmo yo mismo. Y me dejo caminar hacia la luz que es Dios, que es nuestro Señor. Porque todos la necesitamos, mi hermano. Todos necesitamos la luz de Cristo. Dijo por ahí alguien que le preguntaron, no sé exactamente en qué libro está, dónde lo escuché, dónde lo leí, pero dice la historia de que le preguntaron a una persona
que en su vida pues había estado fuera totalmente del catolicismo, no sé qué religión tenía, pero que al agonizar él pidió que le llevaran los santos óleos. Entonces sabemos todos que eso solamente se encuentra en la Iglesia Católica. Entonces, mi hermano, mi hermana, la historia es esta. El punto que quiero llegar es esta, que le preguntaron después de que se los pusieron y todo, que le preguntaron que cómo se sentía. Y él dijo que él se sentía muy bien, pero que él le aconsejaba a los que estaban ahí y todo, que para vivir cualquier religión era buena, pero que para morir no había como la religión de la Iglesia Católica. Entonces, ¿cuál es el mensaje, mi hermano? Que la Iglesia Católica es la luz que nos va a llevar al Padre, porque sabemos que nadie va al Padre si no es por el Hijo. Y aquí el Padre nos envió al Hijo para que sea nuestro camino y poder llegar hacia Él. ¿A quién no le gustaría llegar a la presencia de Dios? Yo pienso que todos. Pero me gustaría llegar blancos, limpios, para poder escuchar la voz que diga, estos son mis elegidos, vengan a mí. Y ya sabemos la historia que dice que nos va a decir y todo, pero que no nos diga, apártense de mí. Entonces, mis hermanos, todo esto es de reflexión. Esto es de poder decir que en este tiempo que estamos, mis hermanos, en una reflexión muy humilde y de todo, es el corazón de la teología, el amor incondicional. Fíjese, este es el amor incondicional de Dios. O sea, no es nada, es el amor de Dios, el más grande que puede haber. Enviar a Jesús, fíjese, se presenta entre la luz y la oscuridad. ¿Cuál es el camino que queremos tomar tú y yo? ¿Cuál es a dónde queremos caminar? ¿Por la luz o por la oscuridad? Es una obsesión, es una decisión que tomamos nosotros solos. No ocupamos que alguien nos force, es una decisión personal, una decisión individual. Muchas de las veces con nuestra pareja ella va en la luz y yo voy en la oscuridad. Y vamos juntos. O al revés, yo voy en la luz y yo voy en la oscuridad, pero vamos juntos. Porque no podemos forzarla o forzarlo a que vaya donde yo quiero. Si la voluntad de Él no es de abrir su corazón y permitirle a Dios que lo ilumine, pues va a seguir cada quien en su camino diferente. Pero mi hermano, mi hermana, no es algo, como te dijera, que sea raro, es común en nuestras vidas. Cada quien toma su decisión. Pero luego no podemos decir que no sabíamos, porque la palabra de Dios nos enseña el caminar que debemos seguir si queremos estar un día con Jesús. Entonces, mis hermanos, en una pequeña conclusión, ya para pasar al Salmo y pasar a lo que es la oración, la teología de este miércoles resalta que el resucitado transforma el miedo de los discípulos en una misión valiente para dar fruto y destinados a llevar la vida en abundancia. Eso le dijo a los discípulos, ¿verdad? Eso era la misión de los discípulos, pero esa misión es tuya y mía, mi hermano, también. Porque yo y tú también, de una forma o de otra, somos sus discípulos, somos sus creyentes, somos sus seguidores, cada quien sabe lo que es, pero si estamos en el camino también a ti y a mí nos toca llevar esa misión. Y no nos debe de dar tristeza, no nos debe de dar angustia si alguna vez somos criticados, somos perseguidos, pero debemos de poner a Dios, que Él nos libere de esas cadenas, de esas habladurías, lo que sea. Dios conoce, mi hermano, y no nos va a dejar. Como a esos apóstoles los sacó del lugar donde estaban, a ti y a mí nos puede sacar de la oscuridad a la luz. Tan solo es que le abramos el corazón y le permitamos que sea Él el que actúe en nosotros, y dejar nuestra arrogancia, que nos sentimos los yo y yo, dejar que sea Dios el que conduzca mi vida, y podemos ver ese cambio en cada uno de nosotros. Y vamos a pasar, mi hermano, a lo que es el Salmo del día de hoy, que el Salmo es el Salmo 33, y dice así: haz la prueba y verás
qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor todas las horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Proclamamos la grandeza del Señor y alabamos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Haz la prueba y verás qué grande es el Señor. Aleluya. Pues mis queridos hermanos, hermanas, es un gusto haber podido compartir estas lecturas del día de hoy. Como te digo, nunca me había tocado y me encanta leer estas lecturas, porque me imagino yo cuando estos estaban en la prisión. Yo pienso que no estaban agüitados, estaban ahí orando, ellos ahí todos juntos ahí, y salieron y todo. Y lo que yo me pongo a ver, cómo la cara de las personas que los tenían encerrados al darse cuenta que estaban afuera. Ahí te la dejo de la reflexión. Vamos a pasar, mi hermano, a lo que es nuestra oración. Y vamos a poner, mi hermano, mi hermana, en estos momentos, en una oración comunitaria. ¿Cómo es una oración comunitaria? Una oración comunitaria es que nos unamos todos en oración. Tú que estás escuchando, yo que estoy aquí, el nodos poniéndole a Jesús nuestro problema, nuestra enfermedad. ¿Qué queremos que Dios haga? Quizá no nos estamos viendo todos juntos, pero si unimos a través de la distancia nuestros corazones en una sola fe, en una sola palabra, Dios nos escucha, mi hermano, mi hermana. Dios nos atiende. Dios nos pide. Y si en estos momentos Dios nos pide que abramos nuestro corazón, es momento de hacerlo. Decirle: Señor, sácame de la oscuridad en que he caído. Sácame de la oscuridad en que me encuentro. Por causa, cada quien sabe cuál es la causa, cuál es el motivo, cuál es la razón, cómo es mi sentir del motivo que yo no puedo salir de esta oscuridad. Quizás es el alcoholismo el que me tiene atrapado. Quizás, como te digo, esto es, cada quien tiene cuál es lo que vamos a ponerle en estos momentos a Dios para que seamos liberados, que nos saque como al que saque eso de nosotros, como sacó a esos apóstoles de la cárcel. Que saque de nuestro corazón ese mal resentimiento, ese mal dolor que sentimos por aquellas cosas que nos hicieron o que nos hicieron sentir. Que me saque de mi mente esa sed de venganza que tengo con alguien. Que me saque de mi corazón ese coraje que tengo al escuchar la palabra de Dios o cuando alguien me habla de Dios. Que abra el Señor con sus manos llagadas en estos momentos a través de su Espíritu, que abra mis oídos para poder escuchar la palabra de Dios, que abra con sus manos mis ojos espirituales para poder ver la luz que debo seguir, que me haga abrir mis oídos para escuchar que sigo por el mal camino, que toque con sus manos mi mente para poder reaccionar, que lo que estoy haciendo no está bien, que debo de cambiar, que a través de su misericordia me dé la valentía de aceptarme tal como soy, pero suplicarle que necesito su ayuda para poder salir del camino que me encuentro. Te pido, Señor Jesucristo, que en estos momentos me liberes de mis malos pensamientos que tengo, me liberes de mis malos deseos que tengo, Señor. Me ilumines con tu palabra para poder seguir tu camino.
Así como sacaste a tus discípulos de la prisión donde se encontraban por predicar tu palabra, una ley que el ser humano quería imponerles, pero tu grandeza divina y tu poder pudieron más que esas gentes, Señor, que esos malos corazones. Hoy, Señor, yo te pido que me saques de esa prisión que me encuentro para poder seguir el camino que tú quieres. En esa prisión que me encuentro adicto al trabajo, en esa prisión que yo solo me he fabricado en mi interior, el no poder, el privarme de hablar de ti, Señor, porque me da vergüenza, porque no quiero entender, porque no quiero seguir tus pasos, porque me da vergüenza. Señor Jesucristo, tú tienes el poder y para ti nada es imposible. Y hoy lo pudimos confirmar a través de la primera lectura, donde nos hablabas de cuando sacaste a tus discípulos de la prisión. Y en el Evangelio de hoy nos decías que es muy triste que estábamos en la luz y no creer en la luz. Y por eso te pido, Señor, que nos abras nuestros ojos para diferenciar entre lo negro y lo blanco, entre lo oscuro y lo claro, entre la luz y las tinieblas, Señor. Si sigo por el camino de las tinieblas, no voy a llegar a ningún lado, Señor. Por eso te pido que me conduzcas por el camino de la luz para poder seguir tu camino, Señor, y tener un encuentro contigo si un día me lo permite, Señor Jesús. Pero por lo pronto, Señor, transforma mi vida, transforma mi corazón, Señor, y hazme regresar a la luz, Señor. Te pido, Señor Jesucristo, que escuches mi lamento, Señor, que escuches esta oración que tu pueblo te ha puesto en estos momentos. Y en estos momentos, Señor, te damos gracias, Señor Jesús, por todo el cariño que nos das, el amor. Te damos gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a darnos el amor que nos hace falta, Señor. A quitarnos todo el peso de los pecados que cargó por nosotros sin tener ninguno. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por estos momentos, por este día, por estas obras que haces, Señor Jesús. Te damos gracias por eso. Y también le damos gracias a tu Madre, Señor, porque sabemos que está intercediendo a cada momento por cada uno de nosotros. Está intercediendo porque nos saques de esa oscuridad que estamos viviendo, Señor. Le damos gracias a tu Madre por eso. Y te saludamos diciéndote la oración que nos dejó del Padre por excelencia, diciéndote: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Y a ti, mamita María, te decimos: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y pues, mis queridos hermanos, Dios los bendiga, Dios los acompañe, y pídanle a nuestro Señor Jesucristo por este ministerio, de donde estén, un Ave María, un Padre Nuestro que ofrezcan por este ministerio, para poder seguir llevando estos programas, este trabajo, y que a los hermanos les siga dando paciencia para aceptarnos a los que venimos, y a nosotros los poquitos que venimos, que nos dé la fuerza para seguir adelante. Muchas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga.